Amables televidentes, un feliz día para ustedes allá en el lugar donde nos están recibiendo en este momento la señal. Y los invito para que conozcan, oiga, aspectos bien interesantes que suceden en la vida y que hacen nuestra gente, nuestros compatriotas, nuestros connacionales, en una región como el departamento del Huila, que puede ser cualquier otra región del país. Pero como estamos en un departamento originando este programa, pues les contamos cosas de esta región para que ustedes la miren también allá, por ejemplo, en Antioquia, ¿no es cierto? O nuestros colegas allá que están mirando este programa en Canadá o en España, donde tenemos el reporte. Y para hablar de estas cosas interesantes, ustedes dicen, ¿pero cuál? Espérense y verán lo interesante que es. Hemos invitado a Alberto Enrique Oviedo Huelvas. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, muy amable. Yo le decía que Oviedo es un apellido de origen europeo, eso viene y Huelva sí se ha arreglado, ¿no es cierto? Yo creo. Se ha arreglado. Pero mire que, ahora excelentes, a este caballero que viene usted sentado con ese sombrero, él tiene una costumbre bien interesante, y es que resolvió hacer sus desplazamientos en una ciudad como Neiva, que es con temperaturas que oscilan entre los 24 y 36. Y lo hace en bicicleta. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué utiliza siempre la bicicleta? Pues bueno, hace ya bastante tiempo, pues yo me acostumbré a recorrer la ciudad en carro, tengo mi vehículo, pero sucede que a medida que yo me iba moviendo en vehículo, en mi carro, estaba el estrés, estaba el pendiente de la gasolina, estaba el pito, estaba el ruido, y entonces eso como que me impedía disfrutar un poquito de lo que hay alrededor, ¿sí? La cosa diferente a la bicicleta, que bueno, me toca salir un poquito más temprano, ¿sí? Tengo mi trabajo, tengo mi labor, me voy un poco más temprano y sencillamente me dedico a mirar, a observar todo lo que hay a mi alrededor. Oiga, pero es que él no es ningún desocupado, no es desempleado, trabaja los 7 días de la semana. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Es que no lo invitamos a que ande en bicicleta porque no tienen con qué pagar el taxi. No. Es diferente. Es que aquí tenemos un profesional. A propósito, ¿usted preparado en qué? Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en la parte de producción multimedia. Para que se den cuenta. Es que tampoco es pintado en la pared. Y usa la bicicleta porque se dio cuenta que es interesante y además como que eso como que reconforta un poco la salud. Claro, la parte de la salud pues me ha ayudado muchísimo. Al igual pues no, sé que no soy el único, hay muchos, ¿sí? Pero sucede, por ejemplo, cuando me voy a mi trabajo, ¿sí? Tengo que salir unos 45 minutos antes, ¿sí? Entonces eso me da tiempo para cuando llego a mi oficina, pues refrescarme un poquito porque es que la temperatura de Neiva como que a veces no ayuda, ¿sí? Pero sin embargo, pues lo que les decía hace un momento, voy y disfruto, es disfrutar la ciudad, es disfrutar el momento, es disfrutar el instante, es observar las personas, es cómo se mueve la sociedad, ¿sí? Eso es lo que me gusta de la bicicleta. Bueno, pero ustedes utilizan una bicicleta de esas que son como de platino y entonces esas bicicletas son supremamente costosas, entonces nadie se monta una bicicleta como vale 11 millones de pesos. No, mi bicicleta no es de esas. Mi bicicleta es viejita. Ajá. Mi bicicleta es viejita, ha tocado pues arreglarla, ha tocado pintarla, ha tocado hacerle su mantenimiento, ¿sí? Es más, es una herencia mi bicicleta, ¿sí? Es una herencia, para nada es lujosa, porque pues bueno, bien sencilla. Ajá. Y con ella pues me lleva a todas las partes, a todo donde deseo ir pues me ha llevado. Mire, es un ejemplo concreto y específico que les contamos a ustedes porque si eso es andar en bicicleta en Neiva con unas temperaturas tan altas, ¿por qué no solo en Pitalito con temperaturas menores o Garzón La Plata? Bueno, pues de pronto Porapa, que es un territorio como bastante quebrado, pero no importa, uno aprende también a subir como lo hacía Lucho Herrera o lo están haciendo en ese momento estos colombianos en el, ¿sí? Dairo Quintana, ¿verdad? Esto es saludable. ¿Y es una invitación que usted nos quiere hacer para que todos utilicemos bicicleta? Claro. Mire, dedicarle tiempo a la bicicleta es dedicarse tiempo a uno mismo, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros andamos en carro, pues andamos mucho con la prisa. No nos dedicamos a mirar a nuestro alrededor, qué es lo que pasa. Cosa diferente de lo que sucede con la bicicleta, ¿sí? Con la bicicleta
tú no solamente vas concentrado en lo que vas a hacer, sino que vas observando todo lo que hay a tu alrededor, ¿sí? Entonces, eso es vivir el instante, eso es vivir la vida. Aparte, pues, de todos los beneficios de salud que tiene, ¿sí? En la parte cardiovascular, bueno, todo el tema de los ejercicios. Pero, más que todo, la invitación que hago es a eso, a disfrutar todo lo que hay alrededor. Nosotros muchas veces nos concentramos exclusivamente en nuestro trabajo, exclusivamente en nuestra labor, exclusivamente en nuestras responsabilidades cotidianas. Y cuando hablo de responsabilidades, es la plata, es la deuda, es el trabajo, pero no nos acostumbramos a vivir y a concentrarnos en todo lo demás que hay, que es en nosotros mismos, ¿sí? Y ahí cuando nosotros empezamos a cambiar, pues empezamos a ver la vida desde otra forma. Oiga lo importante que es esto. El estrés ahora, por ejemplo, se disparó precisamente por eso, porque nosotros nos preocupamos tanto por cosas que son a veces insignificantes, o porque vivimos peleándole al tiempo, ¿sí? Ganándole al tiempo, y el tiempo sigue songo, sorongo, como decía un abuelo mío, paso a paso y no se molesta. Y esto lo hacen precisamente hoy cuando se trabaja. Pero hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, porque cuando usted me dijo, me acostumbré a dejar el carro, porque yo también tengo carro, no crean que no es que no tengo que comprar. Y le miro una manilla, y le miro un sombrero, y le miro otras cosas que usted me trajo al estudio. ¿Eso a qué se debe? Bueno, es que, digamos, como que mi otra parte de la vida, ¿sí? La dedico mucho al crecimiento personal, al crecimiento espiritual, pero también a compartir algunos saberes con la sociedad occidental, ¿sí? Pues mi otra vida es Fundación Inti-Guaira Recuperando Tradición, que es una fundación que se dedica a recopilar todos esos conocimientos tradicionales indígenas, ¿sí? De las comunidades andinas específicamente, y los compartimos con la sociedad occidental, ¿sí? ¿Para qué lo compartimos con la sociedad occidental? Sucede que actualmente vivimos lo que hablábamos hace un momento, el estrés. Hablamos de un estrés comunitario, ¿sí? Donde solamente vivimos es en función del dinero. Y a raíz de eso, pues, se generan muchas otras dificultades. Permíteme un momentico, ¿qué quiere decir Inti-Guaira? ¿Es en qué léxico, en qué lenguaje indígena? Inti-Guaira, Inti viene del sol y Guaira viene del viento. ¿Sí? De Taita Inti y la Guaira, que es el viento, ¿sí? Es una palabra indígena. Exactamente. Nuestros indígenas tenían esa costumbre de colocar palabras, o tienen palabras que con 3 o 4 componentes, ¿sí? Aquí tiene 2, Inti y Guaira. Inti de Guaira, de viento. Sol y viento. Sol y viento. Exactamente. Y eso no es tan traído de los cabellos, porque el sol genera cambios de temperaturas, y el cambio de temperatura es lo que hace que aparezca el viento. Bueno, pues eso es una aclaración que queríamos hacerle a ustedes, ¿no es cierto? Inti-Guaira como un trabajo que usted viene desarrollando para transmitir conocimientos de esas costumbres aborígenes. Claro, mira, ¿qué sucede? Haciendo como un paralelo, sucede que en las comunidades indígenas, sí, andinas, del Abya Yala, de todo lo que es el Antiguo América, siempre se ha hablado de algo que se llama el buen vivir o el sumac causai, ¿sí? Cosa diferente de lo que pasa en la sociedad. Sucede que ellos nos están hablando del buen vivir, mientras que la sociedad occidental nos habla del vivir mejor, ¿sí? Ellos nos hablan de complementariedad y la sociedad civil nos habla de competitividad, ¿sí? Cuando a mí me hablan de competitividad, eso me hace referencia a competencia, ¿sí? Y en una competencia, ¿cuántos ganan? Gana uno solo, ¿no? Mientras que cuando nosotros recuperamos, ¿sí? O volvemos a esas tradiciones que nos hablan de complementariedad, estoy hablando de que yo complemento a ese ser que tengo al lado, a esa persona que tengo al lado o a esa comunidad que tengo al lado, ¿sí? Entonces todos estamos trabajando por un bien común. Mientras que lo que sucede hoy en día es que todos estamos trabajando por un bien individual, ¿sí? O sea, yo solamente pienso en mí, no pienso en mi comunidad,
¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha vendido hoy en día, digamos, el nuevo modelo económico, el nuevo modelo político. El consumismo. ¿Sí? El consumismo. Entonces, sucede que, por ejemplo, para yo llenar a veces como ser humano mi ego, ¿sí? Lo hago a través del consumismo. Voy, compro y me dedico en comprar y en consumir y en tener una cosa y en la otra. Mientras que desde la parte tradicional indígena no es eso. Desde la parte tradicional indígena milenaria lo que yo busco es un redescubrimiento del yo, ¿sí? De mí mismo, ¿sí? Cuando yo me vuelvo a redescubrir, y hablo de redescubrir es porque se nos ha olvidado, ¿sí? A veces no redecimos el problema, el problema del ser humano es cuando crece pero se olvida de ser niño, ¿sí? Tú miras por ejemplo a un niño lo regaña, ¿sí? Como padre, y él a los 2 minutos ya otra vez te está abrazando. Sí. O sea, en ellos Alegre nunca, y feliz. alegre y feliz, nunca hay rencor en ellos. Mientras que nosotros ya cuando crecemos nos empezamos a crear un montón de ideas en la cabeza que si otra persona me dice algo que me hiere, que toca mi ego, automáticamente que empiezan las discusiones y empiezan las peleas, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos con la fundación es recopilar todos esos saberes ancestrales que tenemos en las comunidades indígenas y los implementamos en la sociedad occidental, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto bien bonito y que estamos atacando es contribuimos en la mitigación de la marginalidad y de la exclusión social, ¿sí? Entonces, estamos trabajando directamente con población vulnerable de acá del de Neiva específicamente. Y poco ¿sí? a poco se pueden ir extendiendo, porque esto es importante y los quiero invitar. Por eso lo habíamos invitado, porque es que ayer, alrededor de la bicicleta, que iniciamos el tema, mire la persona que tenemos en este momento con algo que nos quiere enseñar y que nosotros queremos que... Hoy, por ejemplo, estamos a puertas de una firma de un pacto de paz. ¿En qué consiste eso? Hombre, dejemos de golpearnos y agredirnos y entendamos que todos que todos somos de todo y que todos tenemos que vivir. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sobre la fundación, nos va a contar más adelante otros importantes saberes. Esperen un segundo. Veníamos hablando sobre la importancia que tiene de que nosotros entendamos que no vivimos solos en el mundo y que hay que tener en cuenta también al vecino, ¿sí? No solamente al familiar, a todos. Y ahora pues incluye, además del vecino, también el animal que está que nosotros, porque tampoco tenemos que maltratarlo. Eso también hace parte. Y las cosas que son alrededor también hacen parte de eso. Y esto lo viene planteando Alberto Enrique Oviedo Huelva, quien es el fundador de Intihuayra. Y nos decía que vienen trabajando en un aspecto interesante y es, recuérdenoslo cómo es, el trabajo que ven, el proyecto que vienen desarrollando. El proyecto que venimos trabajando es el de compartir ese conocimiento tradicional indígena con la comunidad occidental, ¿sí? Porque bien lo decía anteriormente, de que ese conocimiento tradicional indígena se basa en el buen vivir. Cuando yo hablo de buen vivir, no es solamente de tener cosas materiales, sino de vivir en armonía con todo lo que a mí me rodea, ¿sí?
en este caso con lo que le llamamos la Pachamama o la madre naturaleza, ¿sí? Y cuando hablamos que vivir en armonía con todo lo que nos rodea es lo que tú decías, desde el animal, desde el vecino, desde el árbol, desde la misma piedra, ¿sí? Porque es que de pronto para nosotros como sociedad civil la piedra no es inanimada, no tiene vida, ¿sí? Pero para la comunidad indígena sí, porque tienes conocimiento, ¿sí? Una piedra evoluciona, ¿sí? Evoluciona y se convierte hasta un diamante, pero dentro de ella hay fósiles, dentro de ella hay conocimiento, ¿sí? Entonces es que para nosotros como sociedad civil a veces es un poco difícil, ¿sí? Lograr como masticar, como entender esa situación. Entonces por eso sucede que nosotros ya hoy en día nos parece fácil cortar un árbol, ¿sí? Cortarlo. Antiguamente las comunidades indígenas antes de cortar el árbol hacían una ceremonia, hacían un ritual, pedían permiso a la madre naturaleza para cortarlo. Y si ella les daba el permiso, lo cortaban. Ahora no, ¿sí? Ahora sencillamente lo cortamos. Si nosotros perdemos el respeto por un árbol, por un animal, pues imaginen lo que podemos hacer por la sociedad. No podemos tener respeto para el ser vivo y entonces lo atropellamos, hacemos lo que no queremos que nos hagan a nosotros, pero sí se lo hacemos al vecino. Sí. Y me comentaba hace unos minutos también que ustedes han venido insistiendo en colaborar con ciertos grupos de gente, de comunidad. Sí, claro, mira, nosotros, pues desde hace ya varios años, obviamente en esta fundación no solamente estoy yo, ¿sí? Porque pues hablo de la parte tradicional indígena, pero pues mi cara no es indígena, no soy indígena, ¿sí? Aquí recibimos nosotros el apoyo de médicos tradicionales, de comunidades, ¿sí? Nosotros vamos a esas comunidades, compartimos con ellos, aprendemos y traemos ese saber, pero también traemos a los sabedores, porque pues el sabedor no soy yo, ¿sí? Obviamente quien aquí nos guía son los propios indígenas, que son los que tienen su conocimiento. Nosotros lo único que hacemos es compartirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros compartimos ese conocimiento tradicional, ¿sí? Lo compartimos con la sociedad civil y en este caso con las poblaciones vulnerables, ¿sí? Y cuando hablo de vulnerabilidad, no es solamente la persona que no tiene dinero, ¿sí? Sino es de la persona que se vulnera a sí mismo en no confiar, ¿sí? En mis capacidades. Porque sucede que es que hoy en día nosotros estamos viviendo una situación del yo no puedo, del yo no tengo dinero, del yo no soy capaz, de yo tengo una racha, de que me está yendo más mal, ¿sí? Pero si yo no cambio ese chip, si yo no cambio esa mentalidad, pues nunca voy a salir de esa situación. Sigue siendo el mismo hoyo. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de todos esos conocimientos que traemos, compartimos y les enseñamos a las personas cómo me puedo perdonar yo para después perdonar todo lo que hay a mi alrededor, todas las personas, ¿sí? Porque hoy en día nosotros nos estamos acostumbrados a vivir con unos costales aquí al hombro, ¿sí? Con rencores, con odios, con maltratos, y así vivimos toda la vida, ¿sí? Y si nosotros no aprendemos a quitarnos esos costales de aquí de la nuca, pues va a ser una vida bastante difícil de llevar. El trabajo ha sido, bueno, se me estaba ocurriendo, es muy difícil, pero cambio la pregunta, porque es que uno dice, usted hablaba, yo no tengo cara de indígena, pero vengo trabajando porque vengo de esa raza, porque yo también soy de raza. Gutiérrez es un nombre, un apellido muy propio de la región sur del país, del Huila, Gutiérrez. En cambio Valencia, es mi apellido primero, es una imposición que le colocaron a un negro que lo liberaron por allá y ese fue el pariente de mi papá. Y Valencia viene de España también, y Gutiérrez es de aquí, tengo descendencia también, como todos los demás de aquí. A una vez me da risa ahora en San Pedro que dice que los indígenas pintados de negro, dije, pero yo no conozco el primer indígena negro, yo no sé, cambian las cosas, ¿no? Esa, como que hay como discriminación aquí con nuestras razas más humildes o descendientes directamente de la clase aborigen. Pues mira, yo creo más bien que hoy en día la sociedad está empezando a cambiar, está empezando a evolucionar, ¿sí? Ahorita está empezando un movimiento donde todos estamos volviendo a las raíces, ¿sí? Donde todos queremos conocer un poquito cómo es ese conocimiento tradicional, por qué es que ellos respetan, por qué es que ellos piden autorización antes de dar un paso en el universo, ¿sí?
Se puede ver algo de exclusión, diría yo, no tanto de discriminación, sino más bien de exclusión. ¿Sí? Estamos excluyendo, pero ¿por qué? Como por el mismo modelo que se vive hoy en día. Pero a pesar de ello, muchas personas quieren volver otra vez a esas raíces, porque es que ya nos estamos cansando. Sí, ya nos estamos cansando de esa vida llena de estrés, ya nos estamos cansando de esa vida llena de preocupación, donde solamente nos dedicamos a vivir para un futuro que es incierto, ¿sí? Eso nos ha metido en la cabeza y es lo único que pensamos en un futuro. O lo peor aún, que estamos viviendo es con base en un pasado, ¿sí? Pero no nos dedicamos a vivir ese instante, ese presente. ¿Sí? Entonces yo pensaría, antes de discriminar, pensaría más bien que estamos en un proceso se está excluyendo, pero la sociedad otra vez quiere mirar, quiere observar a ver cómo es que trabajan este conocimiento tradicional. Cuando usted llegó al estudio nuestro, trajo algunos elementos y me llamó la atención uno que precisamente lo tiene ahí al lado. ¿Por qué no me lo muestra? O al público nos lo está mostrando. Ese es como el logo, bueno, como ahora en esta cuestión de publicidad tiene un poco de nombre que uno mucha gente no entiende. Sí. Este es un tambor chamánico, ¿sí? Este es un tambor chamánico que viene de las culturas del norte, ¿sí? El tambor chamánico, y más bien como tambor, se utiliza, es uno de los instrumentos más antiguos en la sociedad, ¿sí? Y en las culturas. El tambor chamánico siempre representa los latidos de la madre naturaleza, ¿sí? Es un instrumento hembra que nos permite conectarnos con el universo. Entonces, antiguamente y actualmente también, muchos médicos tradicionales, chamanes, ¿sí? Lo utilizan para entrar en un proceso de conexión espiritual, de conexión interior, ¿sí? También se utiliza para sanar. Físicamente, por ejemplo, el tambor lo utilizan para fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Pero espiritual también se utiliza para, por ejemplo, personas que viven en estado de depresión, ¿sí? Entonces, cuando estas vibraciones, ¿sí? Lo que hacen es mover todo el sistema interno del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con el tambor? Lo compartimos, ¿sí? Tocamos, hacemos círculos de palabra con las personas, hacemos terapias con el tambor. Entonces, es un elemento bien bonito. Aquí, por ejemplo, pues se encuentra plasmado un colibrí. Sucede que para muchas tradiciones siempre es bueno tener un animal de poder, buscar ese animal de poder. Por ejemplo, pues conmigo se identifica mucho el colibrí. El colibrí es el único animal que tiene la capacidad de detenerse en el aire, subir, bajar, ir a izquierda, ir a derecha y sobre todo retroceder. Impresionante con qué una velocidad viene un colibrí y se detiene en el aire. Eso es impresionante. ¿Alguna vez lo han visto ustedes eso? Es que yo no sé a qué velocidad viene y se para. Y puede retroceder. Es impresionante el colibrí. Pero hágalo sonar otra vez. Oiga, yo creía que para que un tambor de esos tuviera ese sonido tan profundo tenía que ser con una capacidad muy grande y eso, el espacio es pequeño. Sí, claro. Mire, no es que él no tiene algo por detrás haciendo sonar, mire, es sencillo, mírelo. Ahí como ustedes lo ven. Sí, ese es el tambor. Y esa figura que tiene sincronizada. El fondo es una mandala, ¿sí? ¿Qué es eso? Una mandala, ¿sí? Una mandala es una figura geométrica también que se utiliza milenariamente para terapias, ¿sí? Por ejemplo, una persona dibujando o creando una mandala puede sacar cosas de su interior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los colores también tienen su significado. Es que en la vida todo tiene su significado, hasta las mismas formas tienen su significado. Entonces, eso era lo que se trabajaba antiguamente. Lastimosamente, ya hoy en día ha desaparecido un poco, pero lo que decía anteriormente, otra vez se está buscando recuperar. ¿Sí? La mandala, el colibrí, y ese es un tambor, como ustedes lo están mirando allí, utilizado generalmente por un aborigen, ¿qué? Un chamán. Un chamán. Chamán quiere decir médico o quiere decir jefe. ¿Qué es lo que quiere decir chamán en términos generales? El chamán puede ser, bueno, a veces se le llama también el brujo, ¿sí? Ajá.
Pero sucede también que es, digamos, una palabra que nosotros como sociedad occidental a veces no comprendemos bien, ¿sí? Porque pensamos que el brujo es el que hace cosas malas, ¿sí? No, el brujo dentro de las comunidades indígenas es el que tiene contacto con esos otros seres espirituales, porque no solamente existe lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Sino existen muchas cosas, muchas más cosas allá. Sí, entonces el chamán es el que tiene la capacidad, ¿para qué? Para conectarse con esos otros seres del universo. Mire que no está hablando el ingeniero de sistemas, ingeniero de sistemas, lo siento. Sí, Sí, nadie más y nadie menos. Que tiene... Bueno, y hay, además de ese tambor, con ese hermoso colibrí y esa figura tan bonita, hay otro que tiene por acá encima de mi escritorio, míralo, aquí está. ¿Por qué no lo toma y nos lo muestra también? Ese también, ese que está ahí. Me lo muestra a cámara, levántelo un poco. Exacto, mírenlo. Esta es la maraca. Es una maraca, ¿sí? Y tiene maraquitas. Sí. Esta maraca, las maracas ya es un instrumento que representa la lluvia, ¿sí? Es un instrumento que sana, que limpia, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted se baña en un aguacero, pues el agua cae, ¿sí? Y suena. Entonces, la maraca, desde las culturas milenarias, siempre ha representado es limpieza, ¿sí? Entonces, las culturas indígenas también la utilizan, pero para limpiar, para sanar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mientras ellos hacen sus rituales, mientras ellos hacen sus ceremonias, suenan mucho las maracas, ¿sí? Entonces, las maracas, en este caso, como les decía, ya representa es la lluvia, el agua, ¿sí? Eso es porque pues el agua para nosotros también es vital. Y es parte del también... agua, nosotros somos un 80% agua, y el otro exactamente. Es el cuerpo humano, el ser viviente, y ellos son mucho más agua que parte sólida. Sí, exactamente. Bueno, esa es la maraca. Y estos instrumentos me da la impresión de que son de percusión, ¿no? O botellón estos ya son de viento. De viento, ¿sí? Este, por ejemplo, es una flauta lakota nativoamericana, ¿sí? Suena bellísimo. Y eso de tocar ese instrumento no es tan fácil. Yo escuché que mi hija quiso aprender a tocar esa cuestión y no es solamente soplar, eso tiene también capacidad intelectual para poder hacer eso, el resto no se puede tocar. Y yo pensaría que antes de capacidad intelectual más que todo es el sentir, ¿sí? El sentir, porque todo aquí parte es de la intención que uno le ponga a las cosas, ¿sí? Y la intención, si en la intención va el sanar, sana, si en la intención... Va el dañar, daña. Va el dañar, daña, ¿sí? Por eso la intención, el poder de la intención es bien interesante. Y este otro, el último que tienen allí, como es que el tiempo se nos está agotando sí, también. Y esta ya es la flauta chamánica, ¿sí? En la Amazonía. Ese sí solamente con el... Y este trabaja entonces con la intensidad de la voz. Ya no tiene que mover los dedos. No, entonces ya se trabaja con la intensidad de la voz, ¿sí? Entonces son instrumentos que se utilizan también para procesos de sanación, de meditación, musicoterapia, porque pues la música, ahí como nosotros escuchamos cualquier otro tipo de música que nos genera sensaciones, ¿sí? Que a veces escuchamos el vallenato que nos hace llorar, la salsa que nos inspira a bailar, también está la música medicina que nos inspira a sanar. Amables televidentes, esto lo quería mostrar. Este joven que usa la bicicleta para ir al trabajo, ¿sabe por qué lo hace? Sabe que eso tiene contenido. Y por eso, ahora, dentro de una fundación, Intihuayra, trabaja para ayudar a los demás. Eso que tanto necesitamos en la sociedad nuestra, que quita la envidia, que distancia de nosotros el egoísmo. Eso que tanto necesitamos ahora para implementar los programas del posconflicto. A muchos les gusta la guerra y la guerra mata. Pero hay cuantos que queremos la paz. Y miren que hay quienes trabajan silenciosos como Alberto Enrique por concebir la paz entre la sociedad. Eso es importante. Por eso los había invitado para que nos escucharan este programa.
Esperamos que les haya gustado. Y a Alberto Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que este programa ayude al propósito que usted encarna. Claro, nosotros también estamos dispuestos a escuchar recomendaciones, a compartir con la sociedad, ¿sí? Donde nos inviten, allá vamos a estar, donde deseen compartir, allá nosotros también vamos a compartir, porque pues eso es lo que venimos de este mundo, a compartir. Alberto, amable excelente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un día feliz para todos ustedes.